confirman si están viendo la pantalla? Sí, sí se mira. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿listo? Muy buenas noches, estimados estudiantes. Hoy tenemos 5 de octubre del 2024 y esta es la webconferencia correspondiente a la unidad 2 de nuestro curso de métodos numéricos. Entonces, ya ingresamos a la tarea número 2. Esta tarea número 2 tiene como fecha de inicio el 2 de octubre, es decir, inicio de 3 días, el miércoles exactamente, y tiene como fecha de finalización el 29 de octubre, ¿vale? El peso total de ponderación de esta tarea es de 115 puntos y básicamente es como siempre, es decir, tenemos que resolver 3 ejercicios. Y para resolver esos 3 ejercicios, lo que debemos hacer es, primero, nosotros escoger un literal con el que vamos a trabajar, A, B, C, D o E, y trabajar básicamente los ejercicios correspondientes a ese literal. ¿Listo? Recuerden que los aportes que hagamos en los foros, que los aportes que hagamos tienen que ser con el archivo IPYNB que genera el notebook, ¿listo? Que genera el notebook. Entonces, es muy importante que entreguemos pues la tarea a tiempo, que hagamos los ejercicios a tiempo. También quiero comentarles, estimados estudiantes, que el día de hoy exactamente les envié a sus correos electrónicos y de hecho también lo puse en los foros. Puse una guía correspondiente a este curso. Entonces, ¿qué pasó aquí? Puse una guía correspondiente a esta unidad, ¿listo? A exactamente la unidad 2. Esa guía está aquí, es una guía exactamente de 12 páginas y cuenta, o mejor dicho, resume la teoría que vamos a manejar en esta unidad, ¿listo? Yo entiendo que a veces las referencias bibliográficas puestas pues son bastante extensas, entonces por eso hemos desarrollado esta guía que corresponde a los temas de sistemas de ecuaciones lineales, regresión lineal e interpolación. Aquí, pues bueno, una pequeña introducción, se hace un acercamiento, un marco teórico correspondiente, pues por ejemplo, a sistemas de ecuaciones lineales, que es lo que vamos a ver hoy. También pues se ilustra cómo es el método de Jacobi, de qué se trata, cómo es el asunto, cuál es la, digamos, igualdad o la ecuación o la igualdad que vamos a iterar para el método de Jacobi. Entonces es esta de aquí, ahora la hacemos. Y entonces está pues la parte teórica resumida, ¿no? Las condiciones de convergencia y hay ejemplos prácticos o ejemplos resueltos básicamente de cómo se trabaja con esta parte, ¿listo? Es muy importante pues que leamos exactamente, lo leamos pues con detenimiento esta guía para que nos ilustre más sobre el tema, para que quede más claro sobre el tema lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer de esa manera. Están los ejercicios resueltos, ventajas y desventajas del método de Jacobi, y hay un código, pues, que pueden utilizar para desarrollar el algoritmo para el método de Jacobi. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer como lo vamos a desarrollar nosotros hoy aquí. No hay ningún problema, ¿listo? Nuestro trabajo es, pues, observar de que esté bien, de que esté funcionando perfectamente y bueno. También está, por supuesto, el método de Gauss-Seidel explicado, la ecuación o la igualdad que tenemos que, o la iteración mejor que tenemos que desarrollar para Gauss-Seidel. Y, bueno, también el código en Python y, por supuesto, ejemplos resueltos de Gauss-Seidel, ¿vale? Y ventajas, desventajas. Y lo mismo con regresión lineal. ¿Cuáles son entonces lo que tenemos que hacer para poder programar la regresión lineal? El algoritmo, pues aquí está, ejemplos prácticos y también la parte 3, que es la parte de interpolación. Es decir, es una guía resumida, es una guía que es un compendio, pues, de la teoría que tenemos para esta unidad, con ejercicios resueltos, con códigos, con muchas veces también ponemos ilustraciones. Bueno, esto es bastante completa para el curso, ¿listo? De hecho,
de hecho les voy adelantando, estas guías que estamos desarrollando, tanto la guía para la unidad 1 como para la unidad 2, pueden serles muy valiosas al momento de desarrollar su examen final, porque como este resumen todos los temas y en el examen final pregunta sobre todos los temas, por ejemplo, en el examen final dice, ¿cuál es la segunda iteración para el método de Jacobi de tal sistema? Entonces, en este caso, pues lo único que hay que hacer es ver el ejemplo práctico aquí y aplicarlo pues al ejercicio que esté en la evaluación, ¿vale? Entonces, puede ser muy importante estas guías para la evaluación final que tengan. Estas, repito, se las envié hoy, esas se las envié hoy por correo electrónico. Es muy importante que las tengan a la mano, que las impriman, bueno, que las estudien y que las vayan pues aplicando a sus ejercicios, ¿vale? Entonces, esa era pues la anotación que quería hacerles. El día de hoy, como siempre hacemos, vamos a hablar acerca del ejercicio 1 de nuestra guía, ¿listo? De nuestra guía de actividades. Entonces, por aquí está la guía de actividades. En el ejercicio 1, básicamente, nosotros tenemos que resolver sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, este ejercicio 1 es complementario un poco al ejercicio 3 de la tarea pasada. El ejercicio 3 de la tarea pasada era solución de ecuaciones no lineales. Ahora nos vamos a concentrar en sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, por ahí, pues, digamos que hay una parte donde se complementan estos temas. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Primero, vamos a crear un código que ya nos lo dan aquí, ya está el pantallazo del código, tenemos simplemente que implementarlo. Ese código, vamos a ver qué genera, pues lo que va a generar básicamente son dos cosas, una matriz y un vectorcito para poder nosotros trabajar, ¿listo? Ese código, entre otras cosas, efectivamente, va a crear una matriz A y va a crear un vectorcito B. Pero esos vectorcitos, o mejor dicho, esa matriz A y ese vectorcito B que crea, son aleatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que nosotros corramos todo el código, esa matriz A y ese vectorcito B van a cambiar y los resultados pues ya no van a ser los mismos, van a cambiar también los resultados. Por ejemplo, si con el método de Jacobi nosotros corrimos el código y el método de Jacobi supongamos que hizo 30 iteraciones y volvemos a correr todo el código, pues no nos asustemos si al volver a correr todo el código hace solamente 20 iteraciones, porque justamente, como les digo, esa matriz A y ese vectorcito B cambian cada vez que nosotros corramos esta parte del código y eso cambia todos los resultados de todo el trabajo. ¿Listo? Pero justamente por eso en este ejercicio A no es necesario tener literales para cada uno. Es decir, no es necesario que tengamos un literal A, un literal B, un literal C, un literal D y E en este ejercicio A, porque como la matriz es arbitraria, como el vectorcito B es arbitrario, entonces, claro, va a ser diferente para cada uno de los estudiantes. ¿Listo? Va a ser diferente. Entonces, no nos asustemos si mi resultado no está dando igual que el resultado de mi compañero, pues que obviamente, pues al generarse de manera aleatoria, pues van a ser diferentes las matrices y el vectorcito B. ¿Listo? Esa anotacióncita ahí por el momento. ¿De acuerdo? Hasta ahí, claro, estimados estudiantes. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? Sí, Sí, profe, te Bien, llevamos bien. bien, bien. Entonces, vamos a hablar. ¿Listo? El día de hoy nosotros nos enfrentamos a sistemas de ecuaciones lineales. Es un tema, básicamente, que en la matemática se da en álgebra lineal, en matemáticas básicas, cuando uno tiene sistemas pequeñitos, pero es un sistema como este que he puesto aquí. ¿Listo? Todo esto. Ese sistema es un sistema de una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones en este caso, y tiene tres variables, variable X, variable Y y variable Z. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales tiene un número de ecuaciones con un número de variables. Usualmente suelen ser sistemas cuadrados, es decir, mismo número de ecuaciones con mismo número de estudiantes.
Eso pues no necesariamente es así siempre, pero digamos que muchas veces sale un sistema cuadrado. Incluso hay veces que cuando no es cuadrado uno lo puede cuadrar ahí de alguna manera. ¿Listo? Pero bueno. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Todos nos hemos enfrentado a sistemas de ecuaciones, incluso muchas veces hasta en las redes sociales nos salen esos dibujitos que dicen que 2 flores más 3 bananos, no sé qué. Entonces, esos son sistemas de ecuaciones, ¿listo? Sistemas de ecuaciones. Entonces, a cada rato nos salen esos sistemas de ecuaciones. Incluso cuando estamos en aplicaciones, tenemos que muchas veces, muchísimas veces, resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, necesitamos ver una manera o necesitamos ver formas de cómo resolver ese sistema de ecuaciones lineales. Aquí he puesto un sistema de ecuaciones un poco más general. Observen, he puesto cuatro ecuaciones con 4 variables. Variable x1, variable x2, x3 y x4. Es decir, he puesto 4 ecuaciones, 4 variables. Los numeritos que aparecen aquí, A11, A12, A13 y todos los que aparecen con la A son los coeficientes, lo que acá aparecía como 3, 2, 5, 1, menos 7, 4, esos son los coeficientes. Simplemente son los A's que están ahí, ¿listo? Los A's que están ahí, entonces son los coeficientes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí he puesto un sistema un poco más general de tamaño 4×4, ¿vale? Entonces, nuestra idea, bueno, uno de los métodos para resolver estos sistemas de ecuaciones es hacerlo de forma iterativa. Así como en la tarea 1, en el último ejercicio, el método de Gauss, el método de la secante, eran métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones. Bueno, aquí también nosotros vamos a resolver un método iterativo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estar iterando y se espera que cada iteración nos acerque un poco más a la solución. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? O mejor dicho, ¿quién se le ocurrió hacer un método iterativo aquí? ¿O cómo es el método iterativo? Entonces, uno de los primeros métodos iterativos, por supuesto, se le ocurrió a Jacobi, que es justamente el primero que vamos a programar. Y Jacobi, ¿qué dijo? Dijo, yo tengo que resolver este sistema. Entonces, de la ecuación 1, yo voy a despejar x1. Es decir, de la ecuación 1 yo voy a despejar este x1 que está aquí. ¿Listo? Por tanto, de la ecuación 1, yo tengo que todo esto que voy a señalar aquí en verde, pasarlo al otro lado a restar. Entonces, miren, todo esto que he marcado aquí en verde, yo lo paso al otro lado a restar. Entonces, justamente eso es lo que hace Jacobi. Observen lo que hace. Jacobi dice, listo, A11, X1, estoy dejando lo que está en rojo, y todo lo que está en verde lo paso a restar. Es decir, me queda B1 menos todo esto que está en verde, que lo voy a colocar entre paréntesis. Sería A12, X2, más A13, X3, más A14, X4. ¿Listo? Entonces, eso es justamente lo que he hecho yo ahí. Tomar eso que estaba en verde y lo pasé a restar al otro lado. Listo, ahí está bien. Perfecto. Y luego, el A11 que está aquí está multiplicando al X1, lo paso a dividir. Entonces me quedaría así. X1 es igual a A1 sobre A11 que multiplica a B1 menos todo este paréntesis. A12, X2 más A13, X3 más A14, X4. ¿Listo? Todo eso así. ¿De acuerdo? Eso fue lo que hizo Jacobi. Básicamente eso fue. Despejó cada una de las variables así. Entonces, eso lo hizo de la primera ecuación. En la segunda ecuación hizo exactamente lo mismo, pero en la segunda ecuación despejó fue el A2, el X2, es decir, despejó fue este que está aquí. ¿Listo? Perdón, en rojo, en rojo. Este que está aquí fue el que despejó. ¿De acuerdo? Y todo lo que está en verde lo mando al otro lado, es decir, mando este pedazo y este pedazo al otro lado a restar, básicamente. Entonces, eso fue lo que hizo en la segunda ecuación. En la tercera ecuación,
Jacobi despejó la variable x3 y mandó al otro lado todo lo que está en verde y dejó en este lado solamente x3. ¿Listo? Y de la última ecuación, pues x4. x4 aquí y dejó todo lo que está en verde en el otro lado. ¿Listo? Despejó x4 y mandó todo esto de verde al otro lado. Entonces, eso fue básicamente lo que hizo Jacobi. Por ejemplo, la ecuación x3, pues la tercera ecuación, ¿cómo le quedaría la tercera ecuación? La tercera ecuación, bueno, aquí no pusimos la segunda ecuación, la tercera ecuación le quedaría así, x3 es igual a 1 sobre a33, observen que es el coeficiente del x3, y va a quedar entonces b3 menos, y va a quedar aquí entonces a31, x1, más a32, x2, y más el cuarto también, 4x4. ¿Listo? Básicamente eso fue lo que hizo Jacobi. Despejó cada una de esas variables ahí. ¿Listo? Ahora bien, si ustedes observan esto que hemos puesto aquí, justamente es la fórmula que está en la guía de aquí. Miren, es justamente la fórmula que está en la guía de aquí. Dice así, x sub i, que es lo que nosotros tenemos aquí como x sub 1, x sub 2, x sub 3, va a ser igual a a1 sobre a i. Justamente lo que tenemos aquí, 1 sobre a11, 1 sobre a22, 1 sobre a33 y así sucesivamente. O sea que corresponde con eso. Y entre paréntesis, b sub i, es decir, el término constante, aquí está, b sub 1, b sub 2, b sub 3, ¿listo? Entonces ahí está, digamos, pues cuadrando todo. Y luego queda la sumatoria, bueno, restado con la sumatoria de los j con j diferente de i de a sub ij xj. ¿Listo? Entonces, justamente eso es lo que está aquí. Está sumando los términos que son diferentes al término de acá. Observen, si acá está x1, acá no está x1. Si acá está x3, en la suma de acá no está x3, están los demás, pero no está x3. Entonces, eso es justamente lo que está haciendo ahí. Está sumando los términos diferentes al término iésimo, que es el que está colocando, ¿vale? Y él iteró eso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que él comenzó a hacer este paso repetidamente y vio que al iterar eso, pues justamente bajo ciertas condiciones, eso iba convergiendo hacia la solución de la ecuación. ¿Listo? A la solución del sistema de ecuaciones lineales que teníamos. ¿Cuál es la iteración? La iteración está aquí. Observen. Vamos a colocarla acá. ¿Listo? La iteración es esta. La iteración es esta. Coloquémosla tal cual como está aquí. Entonces dice así. X sub i, es decir, vamos a iterar la variable x sub i y vamos a encontrar el paso siguiente o el paso actualizado. Por eso le colocamos el paso k más 1. Vamos a iterar el paso k más 1. ¿Listo? Y va a ser igual entonces a 1 sobre a sub i, que multiplica a b sub i menos la sumatoria de los j igual a 1 hasta n, pero j diferente de i, ya dijimos que el mismo iésimo no estaba en la línea, del coeficiente, ¿cierto? A ji, creo que era, si no estoy mal, a ij, xj, pero en la k-ª iteración. Entonces, entendamos cuál es la iteración de Jacobi. ¿Qué es lo que está haciendo Jacobi? Jacobi lo que está haciendo es aplicando este método que nosotros hicimos aquí, aplicando este método, pero de forma iterativa. ¿Qué quiere decir eso? Que él está diciendo, voy a encontrar el paso k más 1, ¿listo? El paso k más 1. Para encontrar ese paso k más 1, yo
hago estas operaciones que están aquí, pero las hago sobre el paso anterior, es decir, sobre el paso késimo. ¿Listo? Sobre el paso késimo. Entonces, él se basa en que su iteración siguiente, en su iteración K más 1, utiliza los resultados de su iteración anterior, ¿vale? Por ejemplo, en este sistema que pusimos aquí 4×4, ¿cómo sería el asunto? Vamos a ver cómo sería el asunto, más o menos, pues, un pequeño grafiquito de cómo está la cuestión. En este sistema 4×4 que hicimos ahí, voy a colocarle lo siguiente. Por ejemplo, la primer variable x sub 1 en la iteración k más 1 depende de las otras variables, pero en la iteración anterior, es decir, depende de la variable x2, pero en la iteración anterior, depende de la variable x3, pero en la iteración anterior, y depende de la variable x4, pero en la iteración anterior. ¿Listo? Asimismo, si yo hago la iteración en la variable x2, en la iteración k más 1, esto depende de x1, pero en la iteración anterior, depende de x3, pero en la iteración anterior, y depende de x4, pero en la iteración anterior. Lo mismo, voy a colocarlas todas, ¿listo? Si yo hago x3 en la iteración k más 1, en Jacobi depende de x1, pero en la iteración anterior, de x2, pero en la iteración anterior, depende de x3, depende de x4, perdón, pero en la iteración anterior. Finalmente, x4 en la iteración siguiente, ¿de quién depende? Depende entonces de las otras, pero en la iteración anterior. x1 en la iteración anterior, de x2 en la iteración anterior y de x3 en la iteración anterior. Entonces, así funciona el método de Jacobi. Cada variable en cada iteración depende de las otras variables, pero en la iteración anterior. Esto se conoce como el método de Jacobi. ¿Listo? De Jacobi. Entonces, dependemos de las iteraciones anteriores. ¿Está bien? ¿Hasta ahí claro, estimados estudiantes? ¿Clara la idea hasta el momento? Sí. Señor, señor. Listo, perfecto. Ahora, nuestro objetivo es también estudiar no solamente el método de Jacobi, sino el método de Gauss-Seidel. Lo podemos explicar de una vez, podemos hacer la comparativa de una vez, y de hecho queda muy fácil ya con esto que hicimos aquí, ya queda muy fácil. ¿Y qué es lo que pasa con el método de Gauss-Seidel? El método de Gauss-Seidel es una mejora al método de Jacobi. Muchas cosas en la parte numérica son de esa forma. Alguien crea un método, alguien crea un algoritmo, llega otra persona, lo mejora y bueno, se convierte pues en otro algoritmo que también es bastante utilizado. ¿Listo? En algunas veces, en algunas ocasiones es mejor Gauss-Seidel, en algunas ocasiones es mejor Jacobi, entonces depende como del problema que tengamos. ¿Listo? ¿Qué es lo que dijo Gauss-Seidel? ¿Qué es lo que quiere decir Gauss-Seidel? Entonces, voy a colocarlo de una vez aquí la idea, mire, para que quede claro. Les voy a colocar aquí Gauss-Seidel. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de Gauss-Seidel? Con esto mismo vamos a tratar la idea de Gauss-Seidel. Voy a cambiar solamente un colorcito, coloquémosla en color, que era color azul para que se note bastante. Entonces Gauss-Seidel dijo lo siguiente. Gauss y Seidel, porque eran dos personas distintas, ¿no? Gauss y Seidel dijeron lo siguiente. Vamos a hacer las iteraciones, pero vean, notemos lo siguiente. Vamos a ver la variable x1. La variable x1 en la iteración k más 1 depende de las otras, de x2, x3 y x4 en la iteración k. Iteración k, iteración k. Listo. Está bien. Esa dejémosla en paz. Dejémosla quieta, dice Gauss-Seidel, no hay problema. Esta dejémosla tal cual.
Vamos a la iteración sobre la variable x2. Entonces dice así, para la variable x2, en la iteración k más 1, yo necesito x1, x2, perdón, x1, x3 y x4 en la iteración k para el método de Jacobi. ¿Listo? Pero Gauss y Seidel dijeron, no, pero momento ahí. ¿Por qué yo voy a utilizar x1 en la iteración anterior si resulta que x1 ya fue actualizado en una nueva iteración? Para yo yo llegar a x2, tengo que haber calculado x1. Es decir, x1 estoy tratando con un dato viejo aquí porque resulta que ya en el paso anterior fue actualizado a x1. Entonces, Gauss-Seidel lo que dicen es no deje a x1 aquí en la iteración anterior. No, eso no me conviene porque ya x1 fue actualizado. Borre eso y coloque a x1, pero en la iteración actual. Es decir, como ya fue actualizado aquí, pues póngalo ahí. Ya fue actualizado, pues póngalo ahí. Los demás, x3 y x4, no han sido actualizados. Entonces, pues no tengo problema con ellos. Ellos están viejitos todavía, digamos. Entonces, no tengo problema con ellos. Pero x1 ya fue actualizado. Entonces, no utilicemos el viejo, utilicemos el nuevo. Y eso es una mejora al método de Jacobi. Por ejemplo, en la variable x3, nosotros necesitamos a x1 viejito, x2 viejito y x4 viejito. Gauss-Seidel dice no. ¿Por qué tenemos que utilizar el x1 viejito y el x2 viejito? Si ya fueron actualizados en el paso anterior, x1 y x2 ya están actualizados. Entonces, no utilicemos los de la iteración anterior, no, borremos la iteración anterior y no utilicemos esos datos, digamos, desactualizados, sino que actualicémoslos a lo que ya tenemos en esta iteración K más 1. Entonces, eso es lo que hace Gauss-Seidel. Actualiza de una vez los datos y entonces el algoritmo debería, en teoría, comportarse mejor. Lo mismo aquí para x4. En x4, cuando se va a evaluar x4, depende de x1 viejito, x2 viejito, x3 viejito. Gauss-Seidel dice no. ¿Por qué tenemos que utilizar los viejitos si ya fueron actualizados en las iteraciones anteriores? Ya están todos actualizados. Entonces, no utilicemos los datos viejitos, sino que actualicémoslos a los datos nuevos que ya tenemos. No utilicemos los de la iteración anterior, sino que utilicemos los de la iteración actual porque ya están calculados, ya están realizados completamente. Entonces, utilizamos los nuevos. ¿Listo? Eso es lo que hace, estimados estudiantes, Gauss-Seidel. Gauss-Seidel entonces va actualizando de una vez las iteraciones con lo que ya está calculado recientemente, ¿vale? Por eso es que cuando vamos a ver la fórmula de Gauss-Seidel, miren que aquí en la fórmula de Jacobi, el paso K más 1 o la iteración K más 1 depende de la iteración Késima, depende de la iteración anterior. Pero si uno va a ver cuál es el método de Gauss-Seidel, vamos a buscarlo por aquí. En el método de Gauss-Seidel aparecen dos sumas, miren, dos sumas. La iteración K más 1 aquí, ¿listo? Es decir, la iteración actual, la iteración actualizada, y esa depende de dos cosas, básicamente, dos sumas. Una suma por acá conteniendo los datos viejos, miren, datos en la iteración anterior, datos viejos, pero otra parte conteniendo las iteraciones nuevas, conteniendo los datos nuevos. Entonces, justamente es eso, ¿vale? Está tratando con una parte actualizada y está tratando con una parte desactualizada. Por eso aquí aparecen dos sumas. Una que está desactualizada, que sería la de acá. Esta suma de acá está desactualizada, está en la iteración anterior.
Pero la suma de aquí está actualizada a la iteración actual, K más 1 y K más 1. ¿Listo? Eso es básicamente las diferencias que hay entre el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. Entonces, a Gauss y a Seidel se les ocurrió ir actualizando de una vez y eso hace que en muchas ocasiones sea una mejora al método de Jacobi anterior. ¿Listo? ¿Qué se debe tener para que haya convergencia de estos métodos, para que funcionen bien? Pues bueno, una de las situaciones que debe tener para que estos métodos funcionen bien es que la matriz asociada al sistema sea una matriz diagonalmente dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando extraigamos la matriz de coeficientes A11, A12, A13, A14, bueno, los coeficientes que son los A's aquí, esa matriz sea diagonalmente dominante. Formamos una matriz y esa matriz resulta y acontece que pues va a tener, digamos, una forma, digámosle, pongámosle aquí cualquier número, ¿listo? Pongamos aquí 3, 2, 4, 4, 7, 1, 3, 2, por ejemplo. 3, 3, 1, 7, 4, 1, 1, 3, algo así, ¿listo? Es una matriz 4x4 como el sistema que pusimos 4x4. La diagonal de esta matriz es justamente estos numeritos que se encuentran aquí, ¿listo? Que se encuentran aquí, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa que una matriz sea diagonalmente dominante? Significa que cada uno de estos numeritos le va a ganar a la suma de los valores absolutos de todos los demás números de su fila. Es decir, en este caso no es diagonalmente dominante, tiene que haber un número muy grande, pongámoslo, a ver, aquí en azul, tiene que haber un número muy grande aquí para que sea diagonalmente dominante. Por ejemplo, pongámosle 30. Ahí sí es diagonalmente, bueno, ahí sí la primera fila cumple con la condición de diagonalmente dominante. Observen, este numerito 30 que está aquí es mayor que sumar los valores absolutos de los demás números que están en su fila. ¿Listo? Esos valores absolutos nos dan 10 de hecho y obviamente ese número que está en la diagonal es mayor que la suma de los demás. ¿Listo? En la segunda fila voy a cuadrar el numerito para que sea diagonalmente dominante. Entonces voy a borrar el que está en la diagonal, que es 1, y voy a poner, por ejemplo, 20. Con número 20 ya se cumple que la segunda fila sea o vaya hacia una matriz diagonalmente dominante. Observen, 20 es mayor que la suma de los valores absolutos de los demás números de su fila, que son 7, 3 y 2. Entonces, esa suma de los números de la fila, o de los valores absolutos, me da 7 y 3, 10 y 2, 12, mientras que el número de la diagonal es 20. O sea que sí. Aquí también, por ejemplo, para que sea diagonalmente dominante, al menos en camino, pues, en la tercera fila, pongamos por aquí, por ejemplo, un 15, puede ser, por ejemplo. Con 15 sería porque ese número 15 es mayor que la suma de los demás elementos en su fila, en valor absoluto, ¿no? El 3 más el otro 3 más el 7, claro, eso me da 7 y 3, 10 y me da 13, ¿no? 13 acá y 15 es mayor, ¿listo? Y pongamos el último, arreglemos con el último. Entonces aquí pongámosle, por ejemplo, un 10, con un 10 basta. Ese 10 es mayor que la suma de los valores absolutos de todos los elementos de su fila. ¿Listo? Que eso me da 6, pues, y la diagonal me da 10. Ahí ya me queda una matriz que es diagonalmente dominante. ¿Listo? Los elementos que están en su diagonal son mucho más grandes o son más grandes que la suma de los valores absolutos de los demás elementos en cada una de sus filas. Es una de las condiciones, una condición suficiente para que el método de Jacobi y el de método de Gauss-Seidel converja, que esos números en la diagonal sean grandes. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo será el algoritmo. Yo en esta ocasión lo tengo ya programado, en otras ocasiones pues lo hemos programado desde cero, pero en esta ocasión pues ya está programado. ¿Listo?
Estimados estudiantes, ¿hasta ahí clara la idea? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sí, señor, profe, todo bien. Listo. Bueno, porque también dice aquí, listo. Entonces, vamos a ver cómo sería entonces una propuesta de programación para este ejercicio. ¿Listo? Como les digo, es una propuesta nada más. Ustedes lo pueden programar así, no hay ningún problema. Si encuentran otra manera de programarlo, tampoco hay ningún problema. Nosotros simplemente como tutores revisamos de que el algoritmo que hayan realizado pues esté correcto, que esté funcionando bien. Si está funcionando bien, no hay problema. ¿Listo? No tienen que hacerlo tal cual, lo hacemos nosotros, pero pues es una idea de programación, ¿vale? Tenemos estudiantes justamente que, créanme, se crean unos programas súper sofisticados de lo que hemos hecho. Eso sucede siempre. Pero bueno, no hay problema si se desarrolla como lo hacemos aquí. Nosotros tratamos de desarrollarlo lo más básico posible para que quede claro para todos, ¿vale? Tanto para los que tienen un nivel avanzado como para los que apenas estamos empezando, digamos, en programación en Python, que también lo hay en el curso, ¿listo? Entonces, bueno, la guía de actividades. Primero veamos exactamente qué es lo que hay que hacer en la guía de actividades. Dice así: en el ejercicio 1 de esta actividad no está dividido por letras, pues la máquina a solucionar será generada aleatoriamente por el siguiente código, ¿cierto? Entonces, justamente, bueno, ¿qué necesitamos hacer? Una presentación del ejercicio en una celda Markdown. Necesitamos una construcción teórica de ecuaciones lineales usando métodos iterativos, donde se exponga qué son los sistemas de ecuaciones lineales, existencia inicial de la solución, condiciones de convergencia, y la exposición de los métodos Jacobi, Gauss-Seidel, y bueno, el método SOL, pero el método SOL al final no lo terminamos programando, solamente programamos Gauss-Seidel y Jacobi. ¿Listo? Transcripción del código generado de matrices en una celda, ¿vale? El código pues que está mostrado en pantallas anterior. Desarrolle un código Python que determine si el sistema de ecuaciones lineales con la matriz A del código anterior tiene o no tiene solución y si es única. Otro código que determine si la matriz es diagonalmente dominante y si los métodos descritos, pues abajo, convergen o no. ¿Listo? Entonces, aquí hay dos cosas por hacer, ¿vale? Tenemos que desarrollar un código que determine si el sistema de ecuaciones tiene solución o no tiene solución. Si es única, pues, si tiene solución o no tiene solución y si es única. Y otro código que determine si la matriz es diagonalmente dominante. Ya expliqué lo que era diagonalmente dominante. ¿Listo? Y otro código que desarrolle por el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel y que resuelva el sistema de ecuaciones con una tolerancia de 10 a la menos 6 para, bueno, en una norma vectorial, ¿no? Ya explicamos cómo meter esa norma vectorial ahí. ¿Listo? Y realice una gráfica de cómo va convergiendo la solución, número de iteraciones versus la norma del error. ¿Listo? Entonces, desarrolle la gráfica, ¿de acuerdo? Y responda a la pregunta, ¿cuál método es mejor y por qué? Entonces, vamos a ver cómo se desarrollaría eso. Entonces, como les dije, esta ocasión ya tengo pues hecho el código, ya lo tengo cuadrado. Simplemente es para que lo revisemos, se los voy a explicar tal cual. Voy a reconectar aquí. Entonces, bueno, la portada, ¿cierto? La descripción del ejercicio, hay que colocar una descripción del ejercicio y hay que explicar un poco, un marco teórico de lo que son sistemas de ecuaciones lineales. Entonces aquí he puesto uno primero 3×3, uno acá más general n por n, ¿vale? Estos sistemas de ecuaciones se pueden ver en forma matricial, es algo que se ve en un curso de álgebra lineal, se pueden ver en forma matricial como una matriz A por un vector X igual a un vector B, ¿listo? Entonces, justamente esto es lo que vamos a resolver, A por X igual a B, ¿de acuerdo? Voy a aumentarle aquí un poquito el tamaño para que sea un poquito mejor. Y bueno, el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. Entonces, los métodos iterativos, claro, los métodos iterativos utilizamos pues una iteración para poder nosotros converger hacia la solución. ¿Listo? Siempre en los métodos iterativos necesitamos
una posición inicial o un vector inicial, algo con que iniciar la iteración. En estos métodos iterativos nosotros podemos iniciarla de hecho en cero, no hay problema con eso, se puede iniciar en cero, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Método Jacobi, bueno, la ecuación que ya pusimos o la igualdad que ya pusimos hace rato, esta iteración que ya pusimos hace rato, aquí simplemente, bueno, aquí está la iteración késima, voy a colocarle k más 1 y aquí k, que fue como lo habíamos tenido, como lo teníamos hace rato, ¿listo? Así sería, la iteración siguiente es igual a 1 sobre AI, B sub I menos la suma en las iteraciones anteriores, ¿vale? Y bueno, ahí está pues explicado cómo se desarrolla, cómo es el asunto. Esto ya lo hicimos también en el notebook, que fue que despejamos las variables y esto, ¿no? Despejamos la variable y vimos cómo era el asunto al despejar la variable. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero, siempre lo hemos hecho, siempre que hemos trabajado en algún CIPA, en alguna web conferencia, lo primero que hacemos es importar las librerías especializadas, ¿no? En este caso necesitamos solamente dos. Necesitamos NumPy, que es la librería especializada en matemáticas, en trabajar con esto de matrices, con esto de vectores. Siempre les he comentado, no es la única librería, pero sí es una de las más completas y las más utilizadas. Entonces, NumPy, pues, por ahora, ¿listo? Y la otra es Matplotlib. Esa ya la hemos utilizado también. Como en esta ocasión nosotros tenemos que hacer gráficas de error, entonces, pues, Matplotlib es la librería especializada en gráficas, ¿no? O es una librería especializada en gráficas, ¿vale? No es la única, por supuesto, hay mejores, incluso más bonitas, pero bueno, Matplotlib es una de las más utilizadas también. Entonces, vamos a utilizar esta por el momento. ¿Listo? Segundo, generamos, o mejor dicho, transcribimos el código tal cual que está en la guía de actividades. Este código que está aquí, lo transcribí tal cual, ¿listo? Lo transcribí tal cual. Entonces, ese es el segundo paso. Tomarse el tiempo para transcribir el código, ¿vale? Entonces, tal cual lo transcribí. ¿Qué es lo que en este caso vamos a crear? ¿O qué es lo que me está diciendo este código que vamos a crear? Está diciéndome lo siguiente. Primero, vamos a darle un tamaño de 10. N igual a 10. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a generar una matriz de orden 10 o de tamaño 10 por 10. Aquí está, mírenla. Esa matriz A igual a np.random.rand, ¿qué es lo que está diciendo? ¿O qué es lo que estamos utilizando aquí? Estamos diciendo que con la librería NumPy, por supuesto, me cree una matriz de tamaño 10 por 10, pero que tenga números aleatorios. Con este código como tal, me crea una matriz de orden 10, tamaño 10 por 10, pero con números aleatorios, de hecho, entre 0 y 1. En la función random siempre funciona entre 0 y 1 inicialmente. Entonces, entre 0 y 1. ¿Listo? Estos otros códigos de aquí, estos otros códigos que están aquí, simplemente es para que me quede una matriz diagonalmente dominante. Miren que aquí está básicamente lo que está haciendo es sumando la matriz identidad. Bueno, entonces ahí me va a generar con estos códigos una matriz. Creo que tengo una duda. Claro, dime. Ahí arriba donde en la segunda línea, en la tercera línea del código, donde B es igual a np.random, ajá, en la guía está hasta punto random, entre paréntesis, n, no está el más 10. Ah, sí, exactamente, sí. Es algo que yo añadí, yo lo puse simplemente para que observemos mejor cómo funcionan los algoritmos, ¿listo? Listo, profe. Es para que veamos cómo funcionan mejor los algoritmos. Yo lo puse. Originalmente, sí. Mira que aquí estás al espacio corrido porque originalmente tienes toda la razón. Es así, ¿vale? Yo lo puse de manera ilustrativa para que veamos cómo funcionan mejor los algoritmos, para que ese vector B sea un vector más grande. Entonces, si ustedes se fijan, de hecho lo voy a correr aquí, le voy a quitar el 10, ¿listo? Le voy a quitar el 10 como está en la guía de actividades. Corro todo esto.
Ah, bueno, el vector B lo imprimí. Aquí está, miren. Imprimo el vector B aquí, ¿vale? Cuando imprimo el vector B, me genera este vector que tiene 10 componentes, por supuesto, pero como ustedes notan, cada una de las componentes es un número entre 0 y 1, justamente porque es simplemente RAM, ¿cierto? Y ya les dije, la función random crea números aleatorios entre 0 y 1. Por eso es que el vector B es muy chiquito, digamos, entre comillas, muy chiquito. Está todos los numeritos, todas las componentes entre 0 y 1. Cuando yo le pongo el más 10 aquí, de manera pues ilustrativa, solamente para que, digamos que pues más ilustrado, mejor ilustrado el ejercicio, corro otra vez todo esto, el vector B que se genera ya no es tan chiquito, ya son números aproximadamente entre 10. Es justamente solamente para eso, para que me quede un vectorcito con componentes más grandes, ¿vale? De esa manera pues se ilustra como mejor el ejercicio, pero por supuesto ustedes lo pueden dejar sin el 10, que no pasa nada. ¿Listo? ¿Está bien? Listo, profe. Gracias. Bueno, y aquí yo imprimo, bueno, este fue el código, ¿no? Yo imprimo la matriz A, ¿listo? Entonces, lo que les decía, ese código que está aquí tiene como objetivo crear una matriz que sea diagonalmente dominante. Justamente ustedes pueden verla aquí. Ya está la matriz aquí. Desde aquí hasta aquí es una fila de la matriz, sino que por cuestiones de espacio, pues no la muestra así totalmente horizontal, pues sino que me la divide en 2 renglones. Pero desde ahí hasta aquí va la primera fila de la matriz con 10 componentes. ¿Listo? Si ustedes se fijan, la componente A11 es 34. Los otros son 2.5, 2.4, 2.7, 3.1. Es decir, son números mucho menores. Eso lo que ocasiona es que, claro, la matriz que se genere sea una matriz diagonalmente dominante. Y de hecho también va a ser simétrica. Para los que se acuerden de álgebra lineal un poquito, va a ser simétrica. Miren que aquí está 2.5, 15, 81, 228 y aquí también está el mismo. Miren, 2.5, 15, 81, 228. Es decir, es una matriz simétrica también. ¿Listo? Entonces, me generó una matriz cuyas filas van a ser diagonalmente dominante. Miren la segunda fila. En la segunda fila, la segunda componente es 33 punto algo y las otras componentes son prácticamente 2 algo, 1 algo, 3 y piquito. Entonces, pues, diagonalmente dominante. Y así todas. ¿Listo? Entonces, claro, ese código tiene como objetivo generar una matriz que es diagonalmente dominante. Tercer fila, cuarta fila, y en todas sucede lo mismo. 30 y pico en la componente de la diagonal y las otras componentes bastante chiquitas. ¿Listo? Ese es el objetivo de ese código, crearme una matriz que sea diagonalmente dominante. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí pues imprimo el vector B también simplemente para que veamos, ya lo vimos cómo funcionaba, cómo cambiaba cuando le quito el 10, cuando le dejo el 10, imprimo el vector B. Y ahora, ¿por qué buscamos el determinante de la matriz? Porque resulta y acontece que nos apoyamos de un teorema del álgebra lineal. Entonces, en el álgebra lineal o de álgebra lineal nosotros tenemos lo siguiente. Si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones lineales, AX igual a B, con la matriz A cuadrada, es decir, de tamaño n por n, es decir, mismo número de filas y de columnas. En álgebra lineal nosotros tenemos lo siguiente, o hay un teorema que indica que este sistema tiene solución única, de hecho, única, voy a colocarle aquí, si y solo si o siempre y cuando el determinante de la matriz A sea diferente de 0. ¿Listo? En álgebra lineal nosotros tenemos ese teorema. Dice, si tenemos un sistema de ecuaciones lineales cuadrado, es decir, mismo número de ecuaciones con mismo número de variables, ese sistema de ecuaciones tiene solución única si y solo si o siempre y cuando el determinante de la matriz sea diferente de 0, es decir, la matriz sea invertible. Entonces, justamente lo que hacemos aquí, calculo el determinante
de esa matriz, eso lo calculo con esta función. Es una función de NumPy, miren. np.lineal álgebra, de álgebra lineal, y que me calcule el determinante de la matriz A. Entonces, np de NumPy, que en NumPy pues nos dirijamos a la parte de álgebra lineal, ¿cierto? Que tenga que ver con las funciones de álgebra lineal, y que me calcule el determinante de la matriz A. ¿Cuánto da ese determinante de la matriz A? Da un número grandísimo, da, bueno, miles de millones en ese caso, ¿cierto? Da un número inmenso, ¿listo? Pero ¿qué me está diciendo? Pues que el determinante es diferente de 0, ¿listo? El determinante es diferente de 0. Entonces, al hallar el determinante de la matriz A, obtenemos un resultado distinto y ni siquiera cercano a 0, lo que indica que la matriz A no es singular, es decir, es invertible, el sistema no está mal condicionado y que indica que el sistema tiene solución única. Entonces, para poder examinar si el sistema tiene solución única, basta con encontrar el determinante de la matriz. Si el determinante de la matriz es diferente de 0, el sistema va a tener solución única. Si el determinante de la matriz es grande, pues es mejor para los sistemas de ecuaciones, puesto que un determinante cercano a 0 quiere decir, entre comillas, que la matriz casi que es singular y bueno, puede formar problemas ahí, ¿listo? Pero si está alejado de 0, pues genial. Entonces, esa parte la resolvemos con el determinante simplemente. Calculamos el determinante de la matriz, diferente de 0, implica que el sistema tiene solución única y listo, se acabó, ¿vale? Vamos a ver cómo ver si la matriz es diagonal, es diagonalmente dominante, ¿no? Es diagonal dominante. Entonces, aquí se genera el código para examinar si esa matriz es diagonal dominante, ¿vale? Primero, n igual a longitud de b. Nosotros ya teníamos n, de hecho, n es igual a 10. N es igual a 10. Y lo que tenemos que hacer es comparar, así como lo hicimos aquí, comparar el numerito de la diagonal con la suma de los valores absolutos de los demás elementos en cada fila, ¿listo? De los demás elementos de su fila. Repito, tenemos que comparar el elemento de la diagonal con la suma de los valores absolutos de los demás elementos en su fila. Si el elemento de la diagonal es mayor que la suma de los valores absolutos de los elementos en su fila, pues entonces va en camino a ser diagonalmente dominante. Es lo que se hace aquí, miren. En esta variable que he llamado AII, voy a guardar el elemento de la diagonal. ¿Dónde los encuentro? ¿Dónde están los elementos de la diagonal? Son los que están en la matriz A, ¿cierto? En la fila décima y columna J décima, es decir, los elementos justamente de aquí, ¿no? Los elementos justamente de aquí, ¿cierto? A11, A22, A33, A44 y así sucesivamente. Entonces, A y I son los elementos de la diagonal, ¿listo? Y tengo que comparar todos los demás con esos A y I. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a generar la suma, ¿vale? Para esos elementos, ¿listo? Entonces, aquí hago la suma con un ciclo for. Miren, digo que sumemos J en rango de n. Quiere decir que sumemos J desde 0. Bueno, básicamente 10 posiciones de J, ¿no? Desde 0 hasta 9, pues 10 posiciones. ¿Listo? ¿Cómo va a ser esto? Vamos a sumar siempre y cuando I sea diferente de J. Es decir, sumamos todos los elementos de la fila, excepto la diagonal que es II. Entonces, por eso I tiene que ser diferente de J. Y sumamos los valores absolutos de esos elementos de esa fila, de la fila A y J, y acumulamos esa suma. Aquí estoy sumando, en este ciclo for, estoy sumando todos los elementos de una fila que sean diferentes de la diagonal. ¿Listo? Cuando haga esa suma de los elementos de la fila que sean diferentes de diagonal, la comparo con la diagonal. Miren, A y I con la diagonal, entonces escribo, si la diagonal es mayor que la suma, entonces que me imprima que la fila es DD, es decir,
diagonal dominante. Entonces, imprimo lo siguiente. La fila iésima es de D, diagonal dominante. ¿Listo? Si resulta que no es diagonal dominante, es decir, si resulta que la diagonal no es mayor que la suma de los elementos de la fila, entonces simplemente que pare ahí y me imprima, bueno, que la fila no es diagonalmente dominante. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Sumar los elementos de la fila. Aquí está la suma de los elementos de la fila diferentes de la diagonal. ¿Listo? Y aquí ahí está acumulada, o está mejor dicho, la diagonal. Comparo la diagonal con la suma. Si la diagonal es más grande que la suma, la fila es diagonalmente dominante. Si no, es decir, si la diagonal no es más grande que la suma de los elementos, entonces la fila no es diagonalmente dominante y pare ahí, porque entonces el método iterativo no va a converger. Entonces paro ahí, ¿listo? Y escribo entonces en el caso, pues que, en el caso, ¿no? En el caso de que si todas las filas son diagonalmente dominantes, pues escribo que el método iterativo va a converger, la matriz es diagonalmente dominante, va a converger. Pero en caso de que no todas las filas sean diagonalmente dominantes, pues que simplemente me escriba que la matriz no es diagonalmente dominante y el método iterativo pues no va a converger. ¿Listo? Entonces, ahí está más o menos explicado qué es lo que se está haciendo aquí, ¿no? Estamos comprobando o estamos realizando la fila, o mejor dicho, la suma de los elementos de la fila y la estamos comparando con la diagonal. Si esa diagonal es mayor que la suma, pues entonces es diagonalmente dominante. Si no, pues no lo es y paramos todo porque no va a converger el método. ¿Listo? Entonces, estimados estudiantes, ¿está claro entonces lo que está haciendo este algoritmito chiquito de aquí? Uy, sí, me fui para allá abajo. ¿Está claro lo que está haciendo ese algoritmo chiquito de ahí? Creo que estaba por aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro o hay dudas? Ah, bueno, estaba diciendo que por ahí que sí está claro. Listo, perfecto. Entonces, está bien, ¿vale? Entonces, ese es el asunto, estimados estudiantes. Obviamente, pues esto hay que repetirlo, hay que volverlo a ver. Cuando estén haciendo su código, pues es bueno estar siempre revisando la grabación para ver qué dijimos ahí, ¿vale? Entonces, bueno, justamente es eso. Este código, entonces, comprueba si esa matriz es diagonal dominante o si no lo es. Y ya. Si no lo es, detiene todo, ¿no? Si no lo es, detiene todo, ¿vale? En este caso particular, yo corrí hace rato todo el algoritmo, ustedes vieron. Y claro, me da la fila 0 es diagonalmente dominante, la fila 1, la fila 2 y todas las filas, llega hasta la fila 9. Desde la 0 hasta la 9, pues hay 10. Y entonces, claro, como hizo todo, como las 10 filas fueron diagonal dominante, entonces me escribe, bueno, entonces toda la matriz completa lo es. Y entonces estoy seguro de que entonces el método iterativo de Jacobi y de Gauss-Seidel va a funcionar porque esa matriz lo va a permitir, ¿vale? Entonces, ahora sí pasamos al método de Jacobi. Programamos aquí el método de Jacobi. ¿Listo? Observen lo siguiente. He puesto una tolerancia. Esa tolerancia la he puesto del orden de 0.000001. No es porque a mí se me ocurrió, no es porque, digamos, quise ponerla de ese orden, es porque lo dice la guía de actividades. La guía de actividades me dice que tiene que tener una tolerancia de 10 a la menos 6. ¿Listo? Tiene que tener una tolerancia de 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Entonces fue justamente lo que puse ahí. 10 a la menos 6 es esto. Es 0.000001. ¿Listo? Vamos a ver. 10 a la menos 6 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así exactamente. Ahí está bien. ¿Listo? Entonces 10 a la menos 6 la tolerancia. Error. Necesitamos calcular el error. Entonces inicializo la variable error. Esta variable error la he inicializado con un número grande. Ya lo habíamos hecho, de hecho, en la tarea pasada. En algunas ocasiones inicializamos el error grande para que ver cómo va disminuyendo a medida que va convergiendo o que va avanzando el algoritmo. Entonces, en este caso, le he puesto un número inmenso ahí de 100.000. ¿Listo?
Error grande simplemente para iniciar. Esta variable n iter max, ¿qué significa eso? Va a ser la variable que tenga el máximo número de iteraciones que podamos hacer. No podemos dejar que el algoritmo se quede en un ciclo para siempre, ¿no? No podemos dejar que se quede en un ciclo infinito. Entonces, lo paramos en algún momento. ¿Cuándo puede ser esa que se detenga? Pues cuando el número de iteraciones llegue a 100. Si no ha encontrado nada en 100 iteraciones, pues ya no lo hará. Entonces, lo detenemos. Entonces, n itermax, digamos, tiene el número máximo de iteraciones que vamos a hacer, que es, en este caso, 10. Perdón, 100. N, ya lo teníamos también. N va a ser la longitud, que para nosotros, en este caso, en este ejercicio, es 10, ¿cierto? En este caso, la matriz es de orden 10. Pues entonces, N va a ser igual a 10. ¿Listo? Aquí viene lo importante ahora sí. Para el método de Jacobi, nosotros necesitamos dos vectores. Yo le he puesto X y le he puesto X1. ¿Listo? ¿Por qué necesitamos dos vectores? Porque uno de ellos va a tener la iteración actualizada, es decir, lo que en la guía que hicimos sería el xk más 1, y el otro vector va a tener la aquí. Eso, aquí. Uno de ellos va a tener la iteración actualizada, que sería la iteración k más 1, y el otro de ellos va a tener la iteración vieja, que sería la iteración k. Entonces, por eso voy a utilizar dos vectorcitos, para que uno me almacene la iteración actualizada y otro me almacene la iteración vieja, xk, y la iteración actualizada, xk más 1. ¿Listo? Entonces, justamente he hecho eso. Aquí, X, para mí, es lo que va a contener la iteración actualizada. Entonces, no se olviden de eso. X va a contener la iteración actualizada. Pero X1 va a contener la iteración viejita. ¿Listo? X1, iteración viejita. X, iteración actualizada. N iter o número de iteraciones va a ser el contador de las iteraciones. Vamos a ver cuántas va a ser. Entonces, N iter va a ser el contador de las iteraciones. Y N iter J o niter J va a ser una lista. Miren que aquí lo estoy inicializando como una lista. Y esa lista va a contener las iteraciones. Iteración 0, iteración 1, iteración 2, iteración 3, iteración 4. Entonces, N iter J es el número de iteraciones del método de Jacobi. Va a almacenar las iteraciones de Jacobi. Y error J es otra lista que va a almacenar las iteraciones, los cálculos de los errores en cada iteración. ¿Listo? Iteración J es una lista que va a almacenar los errores de cada iteración. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí programamos el método de Jacobi. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerlo con un ciclo while. Ya hemos dicho antes que un ciclo while es muy conveniente cuando no tenemos claro cuántas iteraciones tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que haga? Que mientras se dé esto, siempre esté haciendo el ciclo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que cumplirse para que siempre mantenga el ciclo? Primero, que el número de iteraciones sea menor que el máximo. Es decir, que no nos salgamos de el número de iteraciones máxima, que en mi caso va a ser 100. Es decir, mientras las iteraciones no lleguen a 100, podemos seguir avanzando. Y la otra condición es que si el error es mayor que la tolerancia, también podemos seguir avanzando. Es decir, las dos cosas tienen que cumplirse al mismo tiempo para que este ciclo esté funcionando y esté haciendo cada iteración, ¿vale? Si llega a incumplirse una de esas cosas, el ciclo va a salir. Es decir, si llega a el número de iteraciones a 100, el ciclo va a salir. O la otra es si llega el error menor que la tolerancia, que es lo que esperamos, entonces el ciclo va a salir también. ¿Listo? Entonces, esas van a ser las condiciones que vamos a manejar. Y lo siguiente que tenemos que poner es básicamente esta sumatoria de aquí. Esto es lo que tenemos que poner ahí. Esto es lo que tenemos que poner ahí. ¿Listo? Entonces,
Vamos a ver cómo lo hicimos acá. Observen lo siguiente. Vamos a colocar la sumatoria. ¿Listo? Vamos a colocar la sumatoria. Entonces, y va a ser el contador para la variable x1, x2, x3, x4 y así sucesivamente. Entonces, el i que está ahí va a ser este i de la variable. ¿Listo? Ese i de ahí va a ser ese i de acá. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos que hacer esta operación, pero en j. Tenemos que hacer esta operación, pero en la variable j. Entonces, miren cómo la hacemos. Primero le digo que el elemento b sub i, ¿cierto? Que el elemento b sub i, que va a ser este elementico b sub i, me lo guarde en este numerito que yo le he puesto d. ¿Listo? Que b sub i me lo guarde en d. Y ahora vamos a generar esa suma o esa resta que está ahí. Miren cómo lo hacemos. Le decimos, súmeme para j. ¿Cuántas va a sumar? Va a sumar en el rango de 10. Recuerden que n es 10. Va a sumar en el rango de 10. Es decir, va a sumar de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, va a sumar 10 veces. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a sumar? Va a sumar sobre j siempre que i sea diferente de j. Siempre que i sea diferente de j. ¿Por qué i diferente de j? Porque justamente nosotros vimos que esta suma no puede contener al elemento j igual a i. ¿Listo? Entonces, esa condición se la estoy agregando aquí. Súmeme si i es diferente de j. ¿Y qué es lo que me va a sumar o qué es lo que va a entregar ahí? Va a tomar el d, que es el b sub i, y le va a restar los elementos a y j multiplicados por x1j. Es decir, está realizando esta operacioncita de aquí, ¿no? Está realizando esta operacioncita de aquí. Los elementos a y j, ¿vale? Multiplicados por la iteración anterior, los viejitos de j, los viejitos de j, ¿listo? Que serían estos que están aquí. Entonces, miren cómo organizo esa suma, así de fácil. Sumo los a y j por la iteración viejita en la componente j. Los a y j multiplicados por la iteración viejita en la componente j. Repito, para mí, x está teniendo la iteración actualizada, x1 está teniendo la iteración viejita. ¿Listo? Y al final, ¿qué tengo que hacer? Que todo tiene que ser dividido por a sub i, por la diagonal. ¿Por qué? Porque, mírenlo, aquí está, todo tiene que ser dividido por ahí, la diagonal. Todo tiene que ser dividido por eso. Por eso está esta línea aquí que dice que, al final, ¿qué? Pues todo divídalo por esto, porque ahí tiene que estar esa división que corresponde a esto, ¿no? Ahí y entonces ya me está haciendo esa suma. ¿Listo? Ya está calculando los x sub i. Con ese ciclo for me está calculando todos los x sub i. ¿Qué calculo ahora? Calculo la norma de los errores. Para eso utilizo la función de álgebra lineal norma. ¿Listo? Miren, el error va a ser igual entonces a la norma, que la voy a llamar con esta función. Miren, es una función de NumPy, np.lineal álgebra, de álgebra lineal, punto norma. Entonces, me calcule la norma de estos dos vectores. ¿Cuál es? La norma de la diferencia entre la iteración actualizada menos la iteración viejita. Que me calcule la diferencia, o mejor dicho, la norma de la diferencia entre la iteración actualizada y la iteración viejita. Si esa diferencia es muy chiquitica, significa que ya estamos llegando a la solución del problema. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que ver, que esa diferencia sea muy chiquitica. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hago? Simplemente actualizo x sub 1, es decir, actualizo la iteración viejita. ¿Por qué? Porque cuando actualice la iteración viejita, mi ciclo va a volver a empezar
y ya va a crear una nueva iteración, y esta que acabé de actualizar en el paso anterior, pues se va a convertir en la viejita de esa nueva iteración. Entonces, por eso actualizo aquí con este comando, con esta función copy de NumPy, actualizo la iteración viejita para que se convierta en la nueva, y así en la próxima iteración, esa va a ser la viejita de la próxima iteración. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Es enredado ahí, ¿no? ¿Está claro eso, muchachos? Bueno, es complicadito ahí, pero bueno, entonces repitamos esto, ¿listo? Actualizo X1, que es la iteración viejita. ¿Por qué la actualizo? Porque mi ciclo va a empezar una nueva iteración. Cuando empiece una nueva iteración, necesito la iteración viejita de esa iteración futura. Pues mi iteración viejita de esa iteración futura fue la iteración que yo construí en el paso anterior. Entonces, justamente por eso la actualizo. Y aquí simplemente le estoy diciendo que me imprima el número de iteraciones que hemos hecho, que me imprima cuál es el vector X y que me imprima el error. Entonces, imprímame esos tres datos. Y actualizo el número de iteraciones que le sume 1. Y guardo entonces aquí la iteración y guardo el error. Recuerden que niter J era el número de iteraciones en una lista y error J era la lista de los errores también. Entonces, que me agregue esos errores a la lista. Entonces, como ustedes ven, en este caso particular, esto me genera entonces el código para el método de Jacobi. Ya vieron que la cuestión o la dificultad está en cómo poner esta expresión aquí. Entonces, claro, esta expresión tiene dos contadores. La suma tiene un contador en J. La suma tiene un contador en J, pero también hay otro contador I que es en la variable, ¿cierto? Entonces, por eso, básicamente es que tengo dos contadores anidados. Dos contadores anidados. Aquí está el contador para la variable I y aquí está el contador para la variable J, para que vaya realizando las dos sumas. ¿Listo? Y en ese caso particular, ¿qué es lo que sucede? Que esto me va generando entonces una lista de iteraciones y de errores que vamos a tener. Observen lo que me genera. Iteración 0. En la iteración 0, este que está aquí, este vectorcito que me genera ahí, es el vector X. Yo le estoy diciendo que me imprima X. Miren, me imprima X. Es decir, es la iteración actualizada. Es lo que me dio la iteración ahí. ¿Listo? Es el vectorcito X, el que se va aproximando a la solución del problema. Y el error en esa primera iteración. Miren que el error en esa primera iteración es del orden de 1.00. Es decir, es un error malo, ¿no? Luego pasó a la iteración 1. ¿Listo? En la iteración 1, el vectorcito X se actualizó a este vector de aquí. Ya las componentes cambiaron. 0.29 cambió a 0.48 y bueno, todas las componentes cambiaron. Pero el error disminuyó, ya no es de 1.00, sino que bajó a 0.69. Iteración 2. En la iteración 2, las componentes de X cambiaron, pero el error también disminuyó a 0.48. Y así sucesivamente. En cada iteración, el vectorcito X va cambiando, pero el número del error también va disminuyendo. ¿Qué sucede? Que a medida que vamos avanzando, ya el X no va cambiando tanto, porque como ya se va acercando a la solución, ya no es necesario cambiar tanto. Si ustedes se fijan, por ejemplo, iteración 14, iteración 15, aquí. Miren aquí qué es lo que pasó. El número X o el vector X mejor, en la primer componente es 0,1461. ¿Listo? En la primer componente, 0,1461. Pero en la iteración 15, la primera componente del vector X es 0,1447. Es decir, cambió pero un poquito nada más. Cambió un poquitico nada más. ¿Listo? Eso es lo que va pasando con los métodos iterativos. Que a medida que va iterando, entonces va
a irse aproximando a la solución y entonces ya no es necesario ir cambiando tanto el vectorcito X, es decir, ya no se va modificando tanto en cada iteración. Si va convergiendo a la solución, pues ya no es necesario ir cambiando tanto. El error también, miren, pasó de 0.006 a 0.004, disminuyó un poquito. Y así sucesivamente. En este caso vamos a ver cuántas iteraciones hizo. 33, 36, 39 iteraciones, bueno, 40 legalmente, porque empezó desde la 0, ¿no? Hizo 40 iteraciones legalmente, ¿listo? Entonces, hizo 40 iteraciones, empezó desde la 0 hasta la 39, 40 iteraciones. ¿Y qué quedó esto? Quedó en lo siguiente, quedó que el vector X, es decir, la solución a mi problema, a mi sistema de ecuaciones lineales, es esta, 0.14, 53, 1.94, 0.20092, y así sucesivamente. Esa que está ahí marcadita es la solución a mi sistema de ecuaciones lineales. Lo obtuvo en, bueno, legalmente 40 iteraciones, porque arrancamos de la 0. Legalmente 40 iteraciones, y el error es del orden de 7.05, pero 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. Entonces, ya cruzó la barrera de la tolerancia, que era de 10 a la menos 6. ¿Recuerdan? Por eso aquí ya disminuyó a 10 a la menos 7. Automáticamente el algoritmo para, porque ya dice 10 a la menos 7 es una tolerancia más que aceptable. Ya podemos entonces decir que esta solución que estoy dando aquí, o esta iteración que estoy obteniendo ahí, pues es una iteración más que aceptable, que se aproxima a la solución de mi problema del sistema de ecuaciones lineales. Y bueno, eso es, ¿vale? Esa es la solución de mi sistema de ecuaciones lineales. Ese vectorcito que está marcado ahí. ¿Está bien? ¿Está claro, estimados estudiantes, ahí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Señor. Bueno, ya sabemos, ¿no? Si de la vez pasada dijimos, ¿no? Esto obviamente puede ser que la primera vez le cueste a uno bastante. Hay que repetir el video, hay que estar viendo otra vez cómo era el asunto. Pero, bueno, estoy mostrando cómo funciona esto. ¿Listo? En esta ocasión, entonces, el método de Jacobi gastó 40 iteraciones y obtuvo un error de 10 a la menos 7. Obviamente, bueno, aquí yo grafiqué, bueno, no grafiqué, imprimí los errores, imprimí pues las iteraciones, observen, hizo 40 iteraciones, aquí está, 40 iteraciones, y este vectorcito de abajo, esta lista de abajo va a ser la lista de los errores, ¿no? De los errores que obtuvimos, ¿listo? Hasta que llegamos a 10 a la menos 7, ¿vale? Simplemente los imprimí ahí como para verlos. Siguiente paso, graficamos el error. Entonces, aquí ya utilicé Matplotlib para graficar ese error. Recuerden que la lista de las iteraciones estaba guardada en niterj y la lista de los errores está guardada en errorj, ¿no? Entonces, simplemente utilizo Matplotlib y hago entonces un plot con esas dos variables, con niterj y con errorj. Aquí están, X y Y. Y he hecho pues un plot de esas dos variables, ¿listo? Entonces, bueno, le he puesto pues comportamiento del error, eje X, eje Y, gráfica del error de Jacobi, y veo cómo es la gráfica del error. Y efectivamente, miren la gráfica que se obtiene. Entonces, aquí está ilustrándome que efectivamente, a medida de que avanzamos en las iteraciones, el error va decreciendo hacia 0. Está genial. A medida que avanzamos en el número de iteraciones, el error va creciendo como se espera hacia 0, ¿no? De hecho, uno ve que de 0 a 5 iteraciones, el error todavía es bastante grande, pero de ahí ya comienza a decrecer bastante bien. ¿Listo? Entonces ya prácticamente en las 40 iteraciones, el error es prácticamente 0, ¿no? Es del orden de 10 a la menos 7. ¿Listo? Y ese pues sería el gráfico de Jacobi. ¿Listo? ¿Está bien? Bueno, entonces sería el gráfico de Jacobi, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede entonces con esto? Que el método de Gauss-Seidel ya va a quedar muy fácil, muy sencillo. Graficar, o mejor dicho, programar el método de Gauss-Seidel es muy fácil una vez hemos hecho el de Jacobi. Porque como dijimos, Gauss-Seidel simplemente es una mejora al método de Jacobi, ¿no?
aquí estaba, fue lo que hicimos aquí cuando explicamos esto, ¿no? En el método de Jacobi utilizábamos las iteraciones viejitas. En el de Gauss-Seidel utilizamos las iteraciones nuevas que se vayan sacando. Entonces, ese es el cambio que necesitamos hacer. ¿Cómo meter las iteraciones nuevas ahí? Pues bueno, una vez hemos programado Jacobi, Gauss-Seidel lo podemos hacer en 2 segundos simplemente. ¿Listo? Incluso lo podemos colocar aquí. ¿Va? Aquí está Jacobi. Lo puedo cambiar, de hecho, control C, seleccionar todo, ¿cierto? Control C, voy al método Jacobi, de Gauss-Seidel, y se puede hacer de una. Miren, esto lo voy a borrar, todo esto, que era el método de Gauss-Seidel, y voy a pegar el de Jacobi. ¿Listo? Aquí, en este instante, a pesar de que aquí diga Gauss-Seidel, está aquí programado el método de Jacobi porque fue justamente lo que yo copié y pegué acá. Vamos a hacer los cambios para que quede Gauss-Seidel y ya. ¿Listo? Eso lo podemos hacer en un minutico. Miren, voy a hacer los cambios. La tolerancia es igual, el error es igual, número máximo de iteraciones igual, la longitud 10 de n es igual, los de ceros de x, x1 son iguales, todo esto es igual. Aquí voy a cambiar simplemente n iter j, porque era el de Jacobi, le voy a poner n iter gs de Gauss-Seidel y error gs de error de Gauss-Seidel. ¿Listo? Ahí he hecho 2 cambiecitos nada más. Ahora, el cambio aquí, todo esto, todo este algoritmo de Jacobi, ¿qué es lo único que tengo que cambiar para que me quede Gauss-Seidel? Es muy sencillo, estimados estudiantes. ¿Por qué? Porque recuerden que en el método de Jacobi, para poder utilizar o para poder formar una iteración, yo necesitaba la iteración viejita. La iteración viejita estaba almacenada en x1, siempre les dije. Para Gauss-Seidel, yo necesito la iteración actualizada, no la viejita, sino la que se va actualizando. Entonces, ¿qué pongo aquí? Pues no pongo x1, pongo x nada más. Y ya, con eso queda Gauss-Seidel. Ya, con eso quedó Gauss-Seidel. ¿Por qué? Porque ya no tengo la iteración viejita de x1. Tengo la iteración actualizada, o lo que se ha ido actualizando de ese vector x que contiene los actualizados. ¿Listo? Entonces, ahí, tal cual, en este instante, ya está Gauss-Seidel. ¿Listo? Cambiamos aquí, pues, cositas aquí. Por ejemplo, aquí, n iter Gauss-Seidel, n iter Gauss-Seidel. ¿Listo? Por aquí no veo ningún otro que diga J. ¿Listo? No veo más que digan J. Vale. Son todos los cambios que hay que hacer. No hay que hacerle nada más. Miren que es muy fácil. Una vez tenemos Jacobi, pasar a Gauss-Seidel es prácticamente regalado. Nos tomó 30 segundos en hacer los cambios. Repito, ¿qué fue lo único que hice? Que en Jacobi estaba la iteración viejita, x1, que almacena la iteración viejita. Gauss-Seidel no debe tener las iteraciones viejitas, debe tener las iteraciones que se van actualizando, las que están actuales, que están almacenadas en el vector x. Entonces, dejo x ahí. ¿Listo? Y ya, ese es el método de Gauss-Seidel. ¿Vale? Puedo correr todo esto. Vamos, creo que no hay más GS, ¿no? Más GS por aquí, más GS por acá. Parece que no. Entonces, corramos todo y veamos cuántas iteraciones hizo Jacobi ahora. Primero veamos cuántas iteraciones hizo Jacobi. Creo que hizo más de las 40. Observen, para esta vez que lo corrí, como les dije, siempre que corramos todo, pues se va a cambiar las cosas. Para esta vez que corrí todo el algoritmo, Gauss-Seidel hizo legalmente 42 iteraciones. Recuerden que ahí cuenta una más, ¿no? Legalmente hizo 42 iteraciones el método de Jacobi. El método de Jacobi hizo 42. Bajemos ahora al método de Gauss-Seidel y veamos qué pasó en Gauss-Seidel. En Gauss-Seidel se corrió la misma matriz, el mismo método, y en Gauss-Seidel hizo, aquí está, miren, únicamente 8 iteraciones. Es decir, de 42 iteraciones que hizo Jacobi, Gauss-Seidel bajó de 42 iteraciones a únicamente 8 iteraciones, utilizando no las iteraciones desactualizadas, sino las actualizadas. Es decir, para este ejercicio funcionó mucho mejor el método de Gauss-Seidel.
de 42 iteraciones, bajó prácticamente a 9, ¿no? A 9, porque aquí hay que sumarle unita porque empezó desde 0, ¿no? A 9. Entonces, bajó prácticamente a 9 iteraciones. O sea, genial. Lo mejoró muchísimo. Entonces, ¿qué observamos? Bueno, aquí está el error también, la gráfica del error. Observen, la gráfica del error aquí está. En Gauss-Seidel solamente 9 iteraciones, mientras que el mismo sistema procesado en el método Jacobi hizo 41 iteraciones. 42 creo que contamos, ¿no? 42. Entonces, claro, mejoró muchísimo con Gauss-Seidel manejando pues las iteraciones actualizadas. Recuerden, una vez hemos programado Jacobi, Gauss-Seidel es botado. Si le dejo la iteración desactualizada ahí, estoy en el método de Jacobi. Si le dejo la iteración actualizada ahí, estoy en el método de Gauss-Seidel. ¿Listo? ¿Está claro eso, estimados estudiantes? ¿Vieron cómo cambiar de Jacobi a Gauss-Seidel? Facilísimo, un 30 segundos nomás nos tomó. Sí. ¿Listo? Eso es todo lo que hay que hacer, estimados estudiantes, para esta tarea. Esos son los códigos. Aquí hacemos la gráfica otra vez, Obviamente tenemos que nosotros analizar esta situación, ¿no? Entonces, ¿cuál considera que es el mejor método para resolver el sistema de ecuaciones lineales? ¿Y por qué? Obviamente, para este ejercicio que yo desarrollé aquí, obviamente es mucho mejor el método de Gauss-Seidel. El método Jacobi me requirió como 42 iteraciones, el método de Gauss-Seidel como 9 nada más, de 42 a 9, pues hay una diferencia abismal ahí. Entonces, la respuesta para este caso, para, digamos, el ejercicio que yo resolví aquí es, ¿cuál considera que es el mejor método? Pues Gauss-Seidel sobrado, ¿no? Simplemente de 42 iteraciones bajar a 9, pues es un ahorro bastantísimo. Y teniendo pues las iteraciones actualizadas. Vale, estimados estudiantes, dime, claro. Dime. Profe, precisamente para el análisis, como cada vez que se corra el programa se va a generar nuevos datos, cambia la gráfica. Ajá. Entonces, para Sí. ese análisis, no sé, se hace una captura de pantalla para, un ejemplo, su merced tenía el número de iteraciones que tuvo cada método, pero pueda que... Sí, claro, exactamente, cambia. Ajá. Exactamente, cambia. Aquí en análisis, pues lo puedes colocar general sin colocar el número de iteraciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedes indicar que para este caso, o para el caso de, pues, de este ejercicio en particular, hemos notado una diferencia, pues, bastante grande entre las iteraciones que realiza Jacobi y las iteraciones que realiza Gauss-Seidel. Ya como docentes, pues nosotros vemos acá arriba cuántas iteraciones, ¿no? Cuando ustedes nos entregan los archivos IPYNB, siempre los entregan compilados así con toda la información, entonces uno ya ve, bueno, para Gauss-Seidel obtuvo 10, para Jacobi obtuvo 50 iteraciones, entonces sí, efectivamente, y entonces claro, aquí hacen una, digamos, una comparativa general sin colocar pues el número de iteraciones que tuvo, sino simplemente indicando así a nivel general lo que vieron, ¿no? El número de iteraciones de Jacobi es considerablemente mucho más grande que el de Gauss-Seidel, por tanto, para mi caso particular, yo considero que el método pues más adecuado es el de Gauss-Seidel, por ejemplo, y hay mejores, ¿no? Hay mejores, obviamente. Aquí solamente estudiamos dos, Gauss-Seidel y Jacobi. El otro que... En las gráficas tienen que ser independientes para cada método. Es que yo hice la gráfica, pero en una gráfica coloqué la comparativa de los dos métodos. En la misma gráfica. No, también está bien. De hecho, la guía no lo especifica, ¿vale? Pero si ustedes recuerdan, cuando lo hicimos en la tarea pasada, cuando hicimos, creo que fue el ejercicio 3 de la tarea pasada, en el CIPAS que hicimos, yo mandé el código para crear una gráfica con toda la información contenida y lo que tú estás diciendo, la comparativa, pues no hay ningún problema, no hay ningún problema. Incluso pues la comparativa queda hasta mejor porque pues, se visualiza obviamente que uno de los dos métodos es mejor, ¿no? Y lo que les iba diciendo, hay métodos mejores todavía. El método SOR, el método de sobrerelajación, es un método que mejora todavía a Gauss-Seidel. Si Gauss-Seidel lo hizo en 10 iteraciones, el método de SOR lo puede hacer en 4 o 5 iteraciones nada más. Entonces, con un valor adecuado, ¿no? Porque eso requiere un parámetro adicional por ahí. Pero bueno, con un parámetro adicional adecuado puede requerir muchas menos iteraciones incluso que Gauss-Seidel, ¿vale? Entonces,
por eso es que también decía, investigue un poquito sobre SOR, porque el método de SOR es una mejora todavía al método de Gauss-Seidel. O sea, el método de Gauss-Seidel mejora a Jacobi, pero el de SOR mejora a Gauss-Seidel en muchos casos. Entonces, también pues ahí como para enterarse un poquito, ¿no? Aquí no programamos el método de SOR, pero créanme que cuando uno va a calificar las tareas hay muchos estudiantes que programan el método de SOR también. Yo lo he visto, hay muchos estudiantes que programan el método de SOR también y como que lo estudian y claro, ven, dicen, ah, miren, con el método de SOR hizo nada más 5 iteraciones y ya encontró la solución rapidísimo. También lo pueden hacer así, ¿listo? Ese es como también otro complemento que se puede hacer, pero pues en este caso no es necesario, ¿no? Con estos dos métodos que hicimos, más que suficiente para esta tarea, ¿listo? Estimados estudiantes, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Está todo claro entonces? Bueno, entonces... Profe, lo que toca es mirar el video para recordar, ¿sí me entiende? Exactamente, eso les iba a decir. Como siempre, pues estas cosas son de repasarlas, de mirarlas, de digerirlas bien. Entonces, por lo pronto, si no hay más inquietudes que tengan, vamos a dejar aquí como siempre. Entonces voy a subir el video, se los voy a mandar para que puedan verlo las veces que necesiten y vayan desarrollando su tarea. Diego, ¿tiene preguntas, dudas, inquietudes? Ahí alzó la mano. Profe, ¿nos va a ayudar otra vez con la plantilla? ¿Cómo? Perdón, ¿qué? ¿Me escuchó bien? Nos va a ayudar otra vez nuevamente con con esta plantilla que estábamos diligenciando pues para realizar el ejercicio. O sea, con esta plantilla sin los códigos. ¿A eso te refieres? Sí, claro, sí, sin el código. Ok, sí, se puede mandar, sí. Creo que la vez pasada les ayudé con el ejercicio número 1, ¿no? Con el ejercicio número 1 también les mandé la plantilla, si no estoy mal, no recuerdo muy bien. Sí se puede, sí, sí. Entonces yo se las mando también para que lo tengan ahí. No, profe, a mí no me la mandó. ¿Cómo? A mí no Sí, yo me la llegó mandé la por plantilla correo. del profesor. Bueno, no sé, no recuerdo bien, pero se me hace que sí las mandé, si no estoy mal. Pues. Bueno, igual, estas las puedo mandar, ¿listo? Bueno, estimados estudiantes, entonces eso pues finaliza nuestra webconferencia de la unidad 2. Ya pronto los estaremos enviando la invitación al CIPAS correspondiente pues al ejercicio 2, ¿no? En el CIPAS que desarrollamos esta semana que viene vamos a estudiar entonces la parte de regresión lineal. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, bueno, que descansen, que estén muy bien. Ya nos estamos hablando. No olviden cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, la pueden comentar conmigo, con el Profe, tutor gracias. también, Feliz fin de Daniel semana. Fernando. Listo, igualmente, que descansen. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias por la asistencia.